Una historia sobre rieles. José es un hombre trabajador. Vive en Cuba con su esposa y sus 2 hijos en una casa nueva que acaba de adquirir gracias a sus ahorros. Por un momento pensó que tendría que dejar su empleo, pues el trayecto entre Caracas y Cuba le tomaba más de 2 horas y media. Pero hoy, gracias al tren, diariamente puede salvar el mismo recorrido en tan solo media hora. Trece trenes compuestos de 8 coches, con capacidad para 200 personas, transportan desde octubre del 2006 a más de 65.000 usuarios diariamente a una velocidad promedio de 92 kilómetros por hora por estos rieles. La vía Caracas-Cuba implicó un gran reto, pues exigió la construcción de 20 kilómetros de túneles y más de 28 viaductos debido a las interminables irregularidades del terreno. Y es que la topografía siempre ha sido una de las principales barreras en la historia de la industria ferroviaria en Venezuela. Es lógico pensar que el día que habría de iniciarse el recorrido de los trenes por territorio venezolano, su punto de partida sería la capital, y así fue. La historia del ferrocarril en Venezuela no es reciente, pues tiene sus inicios hace más de 150 años. La historia de los ferrocarriles comienza mucho antes. Sobre todo la planificación de los ferrocarriles comienza en fecha tan temprana como 1824, cuando de hecho se hizo el primer proyecto de construcción de ferrocarril Caracas-La Guaira. Ya en 1830, un inglés llamado Robert Stephenson, hijo del inventor de la locomotora inglesa Rocket, realizó el primer proyecto para la construcción de un ferrocarril que uniría la capital con el puerto de La Guaira. Pero la inmensa barrera topográfica que representa el Ávila hacía que la inversión fuese de tal magnitud que la rentabilidad del proyecto era nula, razón más que suficiente para que empacara sus maletas y se marchara. El segundo proyecto ferroviario del país estuvo marcado por una necesidad más industrial que demográfica, ya que la General Bolívar Mining Association, compañía administradora y propietaria de las minas de cobre de Aroa, requería una forma expedita de transportar su carga desde las minas de Aroa hasta Tucacas. Aquí la topografía no fue una limitación, ya que el terreno era plano en su mayoría. El proyecto liderado por John Hawkshaw se inició en 1835. Sin embargo, 5 años más tarde, la mina es cerrada y las líneas en construcción son abandonadas. Una serie de proyectos llenos de buenas intenciones, pero de escasos recursos, marcarán los años subsiguientes en los que José Gregorio Monagas y Juan Crisóstomo Falcón intentan con numerosos decretos hacer realidad la entrada del ferrocarril en Venezuela. Es obvio que la economía del país era de unas características tales, la economía y la inestabilidad política, etcétera, que tuvo que transcurrir aproximadamente medio siglo, efectivamente hasta el septenio,
es decir, el primer gobierno de Guzmán Blanco, para que los ferrocarriles encontraran condiciones en el país, y no solamente condiciones en el país, sino también un personaje, un gobernante con interés fundamental, porque para Guzmán Blanco el ferrocarril, la construcción de ferrocarriles era un punto fundamental de su gestión de gobierno. Pero el sueño no se hace realidad sino hasta 1877, cuando tras 5 años de obras se concluye la línea de las minas de Aroa. Esta línea, conocida como el Ferrocarril Bolívar, llegará a transformarse años más tarde en la segunda línea de mayor extensión del país, con 177 kilómetros de recorrido. ¿Qué significó o qué significa un ferrocarril para un país? Bueno, yo tengo esta referencia en mi mente. ¿Qué significó el ferrocarril para el desarrollo de los Estados Unidos de la América del Norte? Cuando el ferrocarril unió las dos costas, la del Pacífico con la del Atlántico. Es obvio que en ese país el ferrocarril constituyó un elemento fundamental del desarrollo de regiones que eran salvajes, donde no había no había nada, pues, y el ferrocarril sirvió como un elemento de penetración. En 1879, cuando Antonio Guzmán Blanco llega al poder por segunda vez, retoma el proyecto más ambicioso iniciado durante su primer periodo de gobierno: la construcción del ferrocarril Caracas-La Guaira. La obra se inicia en 1882 y es ejecutada por la William Anderson Pyle, quien, a través de un financiamiento con un grupo de ingleses, constituye la Caracas Railway Company Limited. Para su construcción trabajaron más de 1.800 peones al día, pues sólo así sería posible terminar la obra para la fecha solicitada por Guzmán Blanco. De lo contrario, rescindiría el contrato sin indemnización alguna. La mano de obra se empleó en un trabajo que podríamos decir que era casi de construcción a nivel industrial, ¿no? Es decir, hasta entonces el trabajo fundamentalmente había sido, bueno, en pequeñas industrias, artesanías, etcétera, sí, pero, es decir, el trabajo urbano, pero fundamentalmente el trabajo era el trabajo agrícola. ¿Qué pasó? Que el ferrocarril ofrecía unas condiciones por contrato a los trabajadores que ninguna otra área de trabajo hasta entonces ofrecía. Y de hecho hubo innumerable cantidad de quejas de los dueños de las plantaciones, ¿verdad?, de las haciendas, porque los peones abandonaban el trabajo, ¿no? Un año más tarde, el 10 de junio de 1883, el ilustre americano, como se haría llamar el propio Guzmán Blanco, consigue su sueño e inaugura durante la celebración del centenario del natalicio de Simón Bolívar el ferrocarril Caracas-La Guaira. Esta línea ferroviaria fue considerada uno de los más notables ejemplos de ingeniería en el mundo entero. Ciertamente la obra generaba las más increíbles descripciones, como las de Leonard Dalton, quien en su libro Venezuela, el país donde siempre es verano, relata: algunas curvas son tan cerradas que el conductor del tren puede contarle secretos al guarda del último vagón. de Lesseps, ingeniero francés quien fuera el constructor del canal de Suez, comentó: el trayecto solo tiene un tramo peligroso, el que está entre Caracas y La Guaira. Pero algo también era cierto. La belleza y magnificencia del paisaje dejaba sin habla a todos aquellos que tuvieron la oportunidad de realizar el recorrido. Porque había que ver lo que era subir del nivel del mar a los 940 metros que tiene la altura oficial de Caracas, en una vía férrea. Debe haber sido un espectáculo extraordinario. Qué hermoso sería ir en un ferrocarril por esos cerros, remontando el Ávila, hasta que de pronto aparece el mar, aquella especie de gran zafiro, de gran esmeralda,
como lo vio el poeta Lazo Martí cuando viajó por primera vez en ese ferrocarril, y él recuerda esa impresión de pronto, ¡pum!, la irrupción del mar desde arriba, desde la cima. No puede negarse que Guzmán Blanco fue el gran impulsor del ferrocarril en Venezuela. Durante sus 3 periodos de gobierno, se firmaron contratos con numerosas empresas extranjeras para la construcción de un sinnúmero de vías férreas. Yo creo que la historiografía venezolana recoge adecuadamente el papel de Guzmán Blanco y del gobierno de Guzmán Blanco, particularmente de él como gobernante, en cuanto a ser el gran impulsor, haber sido el gran impulsor de los ferrocarriles en Venezuela en el siglo XIX. Sería mezquino no atribuirle a él ese crédito histórico. Se le debe a Antonio Guzmán Blanco, que se empeñó en la construcción de un sistema ferroviario en Venezuela. Las condiciones económicas eran mejores que anteriormente y a la vez se contaba con un gobernante, con un proyecto de gobierno, tal vez por primera vez un proyecto bastante claro, independientemente de lo que lo consideremos bueno, malo, las críticas que se le puedan hacer, pero era un proyecto suficientemente claro de modernización del país y sobre todo de modernización de la infraestructura de transportes del país, de manera que dentro de ese proyecto el ferrocarril es algo fundamental realmente, y por lo tanto sí es verdad que hay que considerar a Guzmán Blanco el gestor o el gran impulsor, digamos, de la política, de la modestísima política ferroviaria de Venezuela en el siglo XIX. Durante el año 1883, Antonio Guzmán Blanco decreta la construcción del Ferrocarril Central de Venezuela, obra que encarga a Juan de Dios Monzón y que se realizaría bajo contrato con la empresa Reginald Pringle. El primer tramo de esta obra cubriría la ruta Caracas-Ocumare, pasando por Petare, Santa Lucía y Santa Teresa. Finalmente es inaugurado en septiembre de 1886 y no será hasta 1913 que los trenes llegan a Santa Lucía sin alcanzar nunca su destino final, Santa Teresa. Guzmán Blanco también llega a inaugurar el ferrocarril Puerto Cabello-Valencia. La línea cubría una distancia de 54 kilómetros. Tenía 7 estaciones y 30 puentes. Y gracias a la intensa actividad portuaria de la zona, fue la única línea del país con resultados económicos óptimos. Definitivamente, la obra de Guzmán Blanco fue modernizadora y no se puede negar los beneficios que sumó el ferrocarril para el desarrollo económico y social de Venezuela. Tal vez por eso los gobiernos que lo sucedieron mantuvieron la obra iniciada por él. Es así como, durante el mandato de Juan Rojas Paul, se finaliza el ferrocarril Carenero El Guapo y se inaugura la vía férrea Barcelona-Naricual, que tenía como principal objetivo el traslado de carbón desde las minas de Naricual hasta el puerto de Barcelona para suplir a los grandes buques de carbón. Posteriormente, durante el bienio de Raimundo Andueza Palacios, se inaugura la vía Barquisimeto-Aroa, que empalmaba con la vía Tucacas-Aroa, convirtiéndose en uno de los trayectos de mayor longitud en el país. La vía Santa Bárbara-El Vigía, que también había comenzado a construirse en 1889, continuó sus obras durante el gobierno de Andueza Palacios y fue inaugurada 5 años más tarde. La mayoría de estas líneas se realizaron con contratos negociados previamente por Guzmán Blanco. Mas no siempre con resultados económicamente halagadores para la nación. En 1892 llega al poder Joaquín Crespo y con él una nueva política ferroviaria contraria a la de Guzmán Blanco,
ya que se liberaba al Estado de las grandes cargas financieras que debía asumir para la construcción de las líneas férreas, y la misma se traspasaba a los contratistas extranjeros. Aun cuando el negocio ferrocarrilero se hizo menos atractivo para las compañías extranjeras con la nueva legislación, durante el quinquenio de Crespo se construyeron tal vez dos de las líneas férreas más emblemáticas del país. La primera fue el Gran Ferrocarril de Venezuela. Esta línea, que se inauguró en 1894, permitió a los venezolanos salvar los 179 kilómetros que separaban a Caracas y Valencia. Para la construcción de la línea trabajaron más de 4.000 hombres al día durante 6 años, pues tenía 86 túneles, 21 puentes y 182 viaductos, no en balde su nombre de Gran Ferrocarril de Venezuela. Fue construida y administrada por la empresa alemana Freyt-Krupp y se destacó por la puntualidad y exactitud de su funcionamiento. Un año más tarde, en 1895, abre sus puertas el Gran Ferrocarril del Táchira, cuyo objetivo principal fue sacar del aislamiento geográfico a esta región andina. El recorrido de esta línea unía el puerto de Encontrados con San Cristóbal y fue construido con capital venezolano por don Benito Roncayolo y sus hijos. Como casi todas las empresas ferroviarias del país, no dio resultados económicos favorables, pero sí evitó que la mercancía que abastecía a la región tachirense pasara obligatoriamente por Colombia. Claro está, pagando un tributo para poder llegar a su destino final. Si bien la política ferroviaria de Crespo disminuyó el gasto fiscal de la nación, la carga económica que representaba el pago de las obligaciones contraídas en los desventajosos contratos de Guzmán Blanco seguían empujando la balanza de pagos hacia una situación deficitaria, colocando en entredicho la desinteresada iniciativa de Guzmán Blanco de introducir el tren en el país. Sobre todo, que no fue un secreto para nadie, las grandes comisiones que cobró a cambio de una buena pro por cada proyecto que aprobó. El juicio sobre Guzmán Blanco y este particular es complejo porque, si bien es cierto que él es el inspirador de la construcción de todo el sistema ferrocarrilero, también es cierto que en los contratos apareció una cláusula donde él cobraba un porcentaje importante y buena parte de la fortuna que hace Guzmán Blanco desde el poder se debe a los porcentajes fijados en los contratos ferrocarrileros. Es así como en 1896, el gobierno de Joaquín Crespo se ve forzado a solicitar un crédito en Alemania de 50 millones de bolívares para el pago de la deuda con las compañías extranjeras que han construido y manejan los ferrocarriles en Venezuela. Las puertas del siglo XX se abren y la situación de la industria del ferrocarril en Venezuela no es muy alentadora. De los 44 contratos suscritos desde 1853 para la construcción de proyectos ferrocarrileros, solo 11 habían llegado a feliz término, y para la fecha ninguno de estos eran rentables desde el punto de vista económico. A partir de 1883, la ley de ferrocarriles establece una cláusula que no solamente que es una de las cláusulas que ha sido muy criticada entonces y posteriormente por la historiografía venezolana, esa cláusula establecía la obligatoriedad de un 7% de rendimiento. ¿Esto qué significa? Que si el ferrocarril no daba un 7% de rendimiento en relación con el capital invertido, el Estado adquiría el compromiso de pagar, bien sea el complemento o, bueno, en el dado caso que hubiese pérdidas, pues
el 7% completo, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que no hubo pasaje suficiente y sin embargo la República estaba comprometida a cancelar esos dividendos. Para cancelar esos dividendos tuvo que pedirse un crédito al Diskonto Gesellschaft, que es un banco alemán. Se pide un crédito para pagar un convenio que no está dando sus frutos económicos. Ahora, esos incentivos que dio Guzmán Blanco no eran tampoco incentivos inusitados, particularmente exagerados para dentro del país, porque eran los incentivos que usualmente se daban a las empresas de ferrocarril en casi todas partes del mundo, ¿no? Toda esta situación es la que va a desembocar en el bloqueo de 1902 a las costas de Venezuela que tiene que enfrentar Cipriano Castro. Para 1899, cuando Cipriano Castro asume la presidencia del país, la Tesorería Nacional se encuentra en una mala situación. El crédito solicitado durante el mandato de Crespo para cancelar la deuda de la industria ferroviaria no ha sido usado para tal fin y además no ha sido honrado. Cuando se plantan frente a Puerto Cabello y La Guaira las armadas inglesa, alemana e italiana, lo que están en buena parte es cobrando las deudas que ha contraído la República de Venezuela por el incumplimiento de los contratos de Guzmán. En 1902, buques de las potencias europeas bloquean los puertos venezolanos, ejerciendo presión para cobrar su deuda. Venezuela está al borde de una guerra a causa del ferrocarril. Afortunadamente, la situación se solventa gracias a la mediación de los Estados Unidos y se llega a un acuerdo de pago, evitándose así un conflicto bélico del cual no hubiésemos salido airosos. Cipriano Castro cae presa de una enfermedad y sale del país para operarse. Su compadre, Juan Vicente Gómez, no pierde ni un minuto y se hace del poder para llevar a Venezuela a una de las dictaduras más largas de nuestra historia. En 1909, de la mano del Benemérito, se inicia una política que conllevará a la extinción de la industria ferroviaria en Venezuela. La creación de una red de carreteras tanto centrales como secundarias en toda Venezuela. En la primera década, segunda década del siglo XX, comienzan a otorgarse concesiones petroleras. El negocio del petróleo está comenzando en el mundo. El negocio del automóvil, de la industria automotriz también está comenzando en el mundo. Y hay un dato que es muy importante y que la historiografía nuestra casi no ha tomado en cuenta o no la ha considerado. Y es que ya en 1915 hay una política que aparece claramente en forma explícita en las memorias del Ministerio de Obras Públicas, que dice que en adelante no se van a construir más líneas ferrocarrileras, no se van a hacer más concesiones para construcción de líneas ferrocarrileras, porque el ferrocarril tiene un trazado que es rígido, lo cual ciertamente es así, y que por lo tanto no es favorable, digamos, al crecimiento de la población y de la producción venezolana, porque las poblaciones que no son atravesadas por la línea del ferrocarril entran en decadencia y que se va a dar prioridad a la construcción de carreteras, ¿verdad? Y por supuesto de carreteras, me imagino que es pensando a futuro en el transporte automotriz, ¿verdad? Construcción de carreteras, porque la carretera es mucho más flexible, es decir, se puede hacer una carretera troncal y ramales que vayan a diferentes poblados, a veces caseríos, etcétera, que atiendan las necesidades de la población venezolana y de esa manera pues dar, digamos, facilidades de transporte a los pequeños productores, etcétera, ¿no? Esta política coincidió, y no por azar,
con la inauguración de la fábrica de cementos La Vega en 1909 y con el descubrimiento de los grandes yacimientos petroleros del país en 1914, lo cual posibilitó la construcción de largos tramos carreteros de cemento en una primera etapa, posteriormente en asfalto. Esto, sumado a la baja rentabilidad económica de la industria ferroviaria y el auge del automóvil, signó el destino de los 1.039 kilómetros de vías férreas que se llegaron a construir hasta 1919 en el país. ¿Por qué languidece en Venezuela el ferrocarril? Porque Venezuela es una nación petrolera. Y con la aparición del petróleo, a partir del estallido de los Barrosos II en 1922, pero ya con Sumaque I en 1914, comienza la gran explotación petrolera, la aparición de la gasolina, la aparición del asfalto y la construcción de carreteras. Y esto va todo en desmedro, ¿verdad?, del uso del ferrocarril. Y ustedes pueden preguntarse, bueno, pero ¿por qué no convivieron ambos sistemas de transporte, como ocurrió en Europa? Por un problema poblacional. Estamos hablando de un país despoblado. Calculen ustedes que cuando cae la dictadura de Pérez Jiménez hace apenas 50 años, Venezuela tiene 7 millones de habitantes. Lo que quiere decir que la Venezuela de 1910, 1920, donde se está planteando esta situación, ¿cuántos habitantes había en Venezuela? 2 millones, 3 millones. Es decir, no había masa demográfica, para decirlo de alguna manera, suficiente como para que coexistieran las vías férreas y las autopistas y las carreteras. Tras la muerte de Juan Vicente Gómez en 1935, proseguirá el lento y tortuoso camino de abandono del sistema ferroviario venezolano. Durante los períodos de López Contreras y Medina Angarita, la inversión en la industria ferroviaria fue mínima, mientras las carreteras crecían más y más. Tan solo la línea El Palito-Palmasola fue construida durante el gobierno de Medina Angarita, quien se vio en la obligación de nacionalizar la industria ferroviaria, ya que las concesionarias abandonaban el negocio debido a sus grandes pérdidas económicas. Fue en 1946, cuando Venezuela se encuentra bajo el gobierno de la Junta Cívico-Militar, que nace el Instituto Autónomo de Administración de Ferrocarriles del Estado, con el objetivo de darle forma jurídica al conglomerado de ferrocarriles manejados por el Estado. En 1950, el instituto tiene la tarea de crear el primer Plan Ferroviario Nacional, concebido para desarrollarse en 20 años. El plan estaría compuesto de una red básica de doble vía para las principales ciudades y una red complementaria de una sola vía para el resto del país. Pero contrario a lo ambicioso de este plan, las líneas férreas existentes en el país para ese momento serán abandonadas sin que el recién creado instituto logre absorberlas y reabrir sus operaciones. En el caso de Venezuela, la aparición de los ferrocarriles constituyó desde luego un paso de avance en el siglo XIX, pero eso no se continuó, eso en absoluto. Es decir, el ferrocarril, los pocos que hubo en ese tiempo, se quedaron en eso. Aquí hay muchas cosas que los venezolanos pudimos haber conservado y mantenido, para bien colectivo, desde luego, porque el ferrocarril, si algo tiene de bueno, es que es un transporte que en absoluto se puede considerar elitesco. Al contrario, es un transporte masivo como el metro. Eso, sin duda, pues, pero es que hay muchas cosas que no hemos conservado, que se nos han perdido, que han sido cambiadas por otras que yo no sé hasta qué punto son superiores a las que teníamos. Veremos así cómo tristemente dejan de operar las líneas La Ceiba-Motatán en 1947, el Gran Ferrocarril del Táchira en 1950, el Ferrocarril Caracas-La Guaira en 1951, Tucacas, Puerto Cabello y Caranero El Guapo en 1954 y la línea Puerto Cabello-Valencia en 1957. De este primer plan ferroviario nacional, solo fue construida la línea Barquisimeto-Puerto Cabello, inaugurada en 1957.
y en los próximos 30 años solo se construyen 4 nuevas líneas, de las cuales 3 eran exclusivamente para el transporte de carga. A finales de la década de los 80, el ahora Instituto de Ferrocarriles del Estado traza un nuevo Plan Ferroviario Nacional, el cual, tras sufrir algunas modificaciones, se transformó en el tercer Plan Ferroviario Nacional que se desarrolla en la actualidad. El ferrocarril en Venezuela es una realidad que no se puede ocultar con un dedo. Incluso supera nuestras propias expectativas. Actualmente el Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario estipula la creación de 13.665 kilómetros de vía férrea, el cual estará beneficiando a 210 millones de pasajeros al año. Esta es una de las obras más importantes de los últimos 50 años. Este plan tiene un periodo de ejecución desde el 2006 hasta el 2030. Tenemos un tramo en operación comercial, que es el tramo Caracas-Tuy Medio. Tenemos un próximo tramo a inaugurar, que es el tramo Barquisimeto-Yaritagua, el cual consta de 34 kilómetros de vía férrea y unirá los estados Lara y estado Yaracuy. Y tiene proyectado enlazarse con Puerto Cabello, el muelle 24 de Puerto Cabello. También tenemos un próximo tramo en ejecución, que es el tramo Tinaco-Anaco. Hay un momento en Doña Bárbara, la obra maestra de Rómulo Gallegos, en que esa especie de soñador que era Santos Luzardo está mirando la llanura, ve una tolvanera, es decir, una especie de aire, de viento que traía, daba la impresión de que era el humo de la chimenea de un ferrocarril. Era una tolvanera. Y Santos Luzardo se queda mirándolo, soñando, y dice: alguna vez será verdad el ferrocarril de los llanos. Tras haber finalizado la línea Caracas-Cuba, el Instituto de Ferrocarriles del Estado construye líneas como Puerto Cabello-La Encrucijada y Barquisimeto-Yaritagua, para darle a la historia del ferrocarril un paso hacia la modernidad. Ciertamente el ferrocarril en Venezuela, el plan ferrocarrilero actual, yo confieso que a mí me emociona ver esas pilas con esas columnas donde van tendiendo los rieles. En el ferrocarril Caracas-Charallave-Cuba, que es realmente extraordinaria, una obra de la ingeniería de primera, uno se emociona. Entiendo que este ferrocarril que va Puerto Cabello, Valencia, La Encrucijada, tiene ese viejísimo sentido de que todo el parque industrial de La Encrucijada, de Cagua, de Guacara, toda la zona industrial de Valencia pueda servirse del ferrocarril, enviando o trayendo las materias primas del puerto, de Puerto Cabello, hacia esas zonas. Eso me parece evidentemente algo importante, que puede resultar, los trenes de carga que pueden resultar beneficiosos. Iniciamos este recorrido hace más de 150 años, y está claro que la historia de los trenes en Venezuela es la historia del país. El trayecto estuvo siempre lleno de obstáculos por sortear. Unos fueron geográficos, otros económicos, en algunos casos políticos y hasta éticos. Pero sea como fuere, el recorrido que hemos realizado hace parte de lo que somos hoy. Lo vivido no fue en vano si podemos aprender de los aciertos, evitando cometer de nuevo los errores del pasado, y comprender finalmente que es imposible llegar a nuestro destino sin pasar por cada una de las estaciones que conforman esta maravillosa historia sobre rieles.